Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En el día de hoy vamos a conversar con el capitán retirado Carlos Gullón Celis. Él fue una de las personas que el 4 de febrero de 1992 se rebeló contra el expresidente Carlos Andrés Pérez junto a Hugo Chávez, el capitán Urdaneta Hernández, Arias Cárdenas, entre las figuras más renombradas. Sin embargo, con el paso del tiempo también se rebeló contra el expresidente Hugo Chávez y esto le costó que en alguna oportunidad estuviera preso. Se lo llevaron detenido, si mal lo recuerdo, de la Plaza Morelos, acusándolo de tener un porte ilícito de armas. Afortunadamente para él, a diferencia de otros presos políticos, a lo largo de estos 3 lustros de gobierno chavista, pues no permaneció mucho tiempo tras las rejas. Hoy integra la organización política Avanzada Progresista, la que lidera Henry Falcón. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Y la primera pregunta, ¿cómo podríamos entender esa visión militarista de llegar al poder del año 92 a la visión civilista de luchar por el poder desde la perspectiva política del año 2014 y el porqué del divorcio con Hugo Chávez? Bueno, un abrazo para todos los venezolanos que nos están oyendo. Sé que esta televisora llega a mucha gente. En primer lugar, bueno, nosotros en aquel momento había un nivel de inmadurez política. Nosotros simplemente éramos militares. A través del tiempo, con tanto en la puja por lograr construir, aprender de la política, con el contacto con la propia gente, hemos ido logrando entender que la política debe manejarse por la vía del diálogo, por la vía de la paz, por la vía del encuentro. Y en este caso particular, hoy día en Venezuela, que tenemos un régimen dictatorial de nuevo cuño, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo todos los venezolanos y en eso andamos en una cruzada espectacular, produciendo el mayor encuentro posible y que podamos lograr redefinir la política, afinar estrategias y producir el mejor resultado en aras de recuperar las libertades constitucionales. Ahora, Carlos, te planteé lo del divorcio porque todos los compañeros de armas que escalaron las duras con Hugo Chávez, pero se mantuvieron fieles a Hugo, arreglaron su vida. Tú no ves un golpista del 92 limpio. Podrá tener la cara de que yo soy pobre, pero ninguno está comiéndose las duras, sino están disfrutando las maduras. ¿Por qué Carlos Gullón salió de la comodidad de la sombra de Hugo Chávez para enfrentarlo y estar en la acera de hoy en día? Yo le pongo eso y se lo he planteado a mi padre por la formación que me dieron mis padres. Mi papá fue juez durante 23 años en las Mercedes del Llano y hoy vive de la pensión y la jubilación de la judicatura. Es un hombre digno, honesto y yo heredé, gracias a Dios, ese esfuerzo de honestidad y bueno, me enseñó que con delincuentes no puedes andar. ¿Y Hugo Chávez era un delincuente? Hugo Chávez era un delincuente. ¿Por qué lo dice Carlos Gullón? Bueno, por la cantidad de atrocidades que cometió contra el pueblo de Venezuela. Hugo violentó la Constitución Nacional, que él dijo que era la mejor del mundo, y él como presidente de la República vino violentando la Constitución durante todo el tiempo hasta que murió. Y ejemplos tenemos muchos, pero vamos a resumir en algunos. Las milicias son una violación al artículo 328 de la Constitución. La intromisión de la educación, la ideologización en la parte educativa de nuestros niños y jóvenes es una violación a la Constitución Nacional. El haberse abrogado para sí todos los poderes públicos es una violación a la Constitución. El 2007 el pueblo venezolano, el 2 de diciembre o 3 de diciembre del 2007, le dijo no a una reforma constitucional y él eso lo pasó por debajo de la mesa, se burló del pueblo de Venezuela y todo eso que él recomendaba o planteaba o le decía a los venezolanos en el referéndum que se debía aprobar, lo ha venido aprobando paulatinamente. Ahora, ¿por qué Carlos Gullón lo acompañó en el 92? Más allá de lo que nos señaló al principio de que por inmadurez, más allá de la inmadurez, ¿qué le vio? O sea, ¿se sintió engañado? ¿O era otro Hugo Chávez? ¿O no era Hugo Chávez solo el que lideraba el movimiento? O sea, cuando ustedes, desde el punto de vista idealista de la Venezuela que soñaban, ¿por qué acompañó a Hugo Chávez? Yo acompañé a Hugo Chávez por lo mismo que hoy mantengo un ideal. O sea, los ideales no se pierden.
Cuando tienes estructurado tu ideal dentro de tu ser, no se pierden. Y yo acompañé a Hugo Chávez en aquel instante, consciente de lo que estábamos haciendo, por cuanto en el país en aquel momento se habían perdido las instituciones. De una u otra manera, se estaba sucediendo algo similar a lo de hoy, más disimulado. Pero había un rasgo de democracia. En ese sentido, nosotros pensamos que con un accionar e incorporando a la cabeza del gobierno, como estaba previsto en aquel entonces, incorporar unas figuras políticas combinadas con algunos de los militares que insurgieron, podíamos lograr a la vuelta de un tiempo perentorio convocar elecciones dentro del marco de una nueva constitución, como se hizo la del 99, reformando los poderes públicos para poderle dar más poder de participación en la sociedad civil. ¿Cuándo decide Carlos Huillón separarse del movimiento chavista? El año 99. ¿Qué lo llevó? Bueno, una denuncia que me llegó a la Comisión de Defensa del Senado. Yo era presidente de la Comisión de Defensa y me llegó una denuncia de que el presidente le había mandado $300,000 a la guerrilla colombiana. Yo tengo esas pruebas bajo resguardo. ¿Era cierto? ¿O era una denuncia? No, yo tengo las pruebas bajo resguardo, las tengo en buen resguardo y lo digo claramente porque eso fue una aberración. Y eso con el tiempo se fue demostrando que era una realidad, porque aquí la combinación que hay con la guerrilla colombiana, la combinación que hay con la milicia cubana y Fidel Castro, es una realidad hoy día. En aquel momento era una presunción. Y hoy día te podemos decir que el gobierno nacional no lo maneja Nicolás Maduro, lo manejan los hermanos Castro y Nicolás Maduro simplemente es un títere de los hermanos Castro. Eso me hizo separarme de Hugo Chávez. O sea, pero disculpa que interrumpa, pero no le diste la oportunidad a Hugo Chávez, conversaste con Hugo Chávez te lo admitió. O sea, ¿cómo? Porque cuando uno tiene un amigo y le vienen con un cuento de un amigo, pues uno lo primero que hace es, déjame mira, me están diciendo esto, es cierto, es falso, déjame corroborarlo. Urdaneta Hernández y yo fuimos a Miraflores y Hugo Chávez dijo, eso es así, si les gusta se quedan y si no se van. Esa fue la expresión de Hugo Chávez y por ese motivo Jesús Urdaneta Hernández y Carlos Huillón nos fuimos el mismo día del movimiento. ¿Y cuál era la justificación de financiar a la guerrilla que les dio Hugo Chávez? Que son amigos, aliados estratégicos, esa fue la palabra que usó. Eran aliados estratégicos del gobierno. Igual como cuando las armas que quiso recuperar el comandante Urdaneta cuando era jefe de la DICIP de la Casa Quinta República de Katia, Hugo le dijo que esas armas eran para protegerlo a él. Siempre y cuando Urdaneta le planteó que para protegerlo a él estaba la DICIC, que era un cuerpo colegiado, un cuerpo político, una policía política, y estaban las Fuerzas Armadas, que las armas esas lo que habían que recuperarlas para evitar que se suscitaran hechos de violencia indiscriminados. Hechos históricos que me parecían pertinentes recalcar para que la gente se ubicara en contexto y sobre todo porque con el paso del tiempo muchas historias se olvidan. Se van olvidando, los venezolanos tenemos memoria corta. Hoy en día, estamos hablando del 2014, ¿cómo estamos en comparación con el año 92? ¿Y cómo ve la institucionalidad Carlos Huillón? Mira, hoy estamos muy mal porque, o sea, uno se pone a comparar sin tener que comparar a través de los escritos, cómo están países que dicen ser socialistas como Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, que es un país relativamente pobre, o Ecuador, y Venezuela está destruida. En esos países uno observa cómo hay las ofertas y demandas de vehículos, como era antes aquí, en los supermercados, en los centros comerciales ponen vehículos y empiezan a querértelos vender, dándote facilidades de pago, etcétera, etcétera. Hoy aquí no tenemos vehículos de lo que se llaman de los países capitalistas. Pues. Por soltar un ejemplo. Ni Ford, ni Chevrolet, ni Toyota, etcétera, etcétera. En los anaqueles de los supermercados están abarrotados de todo tipo de productos y tú escoges lo que a ti te provoca. ¿Por qué destruyen a Venezuela? Es la pregunta que tenemos que hacernos los venezolanos. En Venezuela nosotros logramos en los años 60-70 derrotar militar y políticamente la subversión o la invasión castrocomunista que había en Venezuela. Y la derrotamos militar y políticamente. Y además de eso, ayudamos a otras naciones a derrotarla también en otras naciones. Entonces, bueno, Fidel Castro, para mi apreciación, él tiene que destruir al máximo lo que es la capacidad de reacción del pueblo de Venezuela para evitar que nosotros logremos desactivar esta dictadura castrocomunista que vive en el país y poder ir a ayudar a otras naciones. ¿Por qué los militares se prestan?
¿Por qué si existían militares como Carlos Gullón, como Urdaneta Hernández, que se rebelaron en su momento y acompañaron a Hugo Chávez, pero ante la realidad que acaba de relatarnos de que Chávez estaba financiando la guerrilla colombiana, dijeron, un momentico, eso no va con nosotros? ¿Por qué los militares hoy en día están plegados a esta contaminación del país, a esta colonización de Venezuela? Yo siento que a ellos les está pasando lo de la parábola de la anécdota de la ranita que la mete en un agua fresca a hervirla y cuando se percata ya se muere por el hervor porque se va acostumbrando a la temperatura hasta que la temperatura la termina de aniquilar. Yo creo que eso en cierta medida está pasando. Y la otra medida son los niveles de persecución que existen en las Fuerzas Armadas. Allí han ido retirando oficiales y han ido sacando oficiales de las Fuerzas Armadas muy dignos, oficiales que están cumpliendo con sus obligaciones constitucionales. Y por no decir que son socialistas, bueno, son retirados de las Fuerzas Armadas. Pero hay militares que son socialistas y tú ves un movimiento, sobre todo en los últimos meses, que son sospechosos. Rodríguez Torres, quizás el padre del falso positivo en Venezuela, lo acaban de retirar. Anteriormente el que estaba en alimentación, también Herbert, o sea, que se veía absolutamente plegado al gobierno. Entonces, alguno quizás en la superficie dice, bueno, son cambios naturales, pero cuando uno ahonda, pero esto pareciera más allá de un cambio natural. ¿Qué está pasando? Parece que hay una reserva moral en las Fuerzas Armadas que está movilizándose. Por allí hay unos oficiales presos, creo que 11 oficiales presos de hace un poco tiempo, en estos días agarraron uno en Maracay, que presuntamente están conspirando. Mi apreciación es que no están conspirando. Mi apreciación es que ellos están haciendo o intentando cumplir con su deber constitucional. Yo no impulso ni promuevo golpes de Estado, de paso estoy en la calle, pues no tengo ni comando de tropa ni armamento. Pero yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas tiene que haber un esfuerzo donde se le exija al régimen el respeto a la Constitución Nacional, que hoy están violentando, el respeto a la legalidad, el respeto a la seguridad personal del pueblo de Venezuela, porque aquí matan jóvenes a diario por quitar, a jóvenes humildes, no están matando a la gente en el country club, la matan en los barrios por quitarle un celular o unos zapatos. ¿Cómo ve un militar que los colectivos manden más que la policía? Eso hay que preguntárselo a un militar, pero de mi lado yo creo que eso es una La sangre de un militar no se pierde. Por eso lo planteo. A mí me parece una aberración. Yo creo que aquí se ha perdido la institucionalidad. Se ha perdido. ¿Cómo se rescata la institucionalidad? En primer lugar, rescatando Miraflores. ¿Cómo se rescata Miraflores? Bueno, los venezolanos debemos ponernos de acuerdo. Hay propuestas que yo vengo haciéndole a la Mesa de la Unidad. ¿Cómo cuáles? Se los voy a decir puntualmente. Yo le planteé a la Mesa de la Unidad el 21 de agosto, me la firmó Cristóbal Fernández como el coordinador encargado. Dentro de las cosas que le planteo en primer lugar es hacer sentir que esto no es una democracia, ni es un mal gobierno, esta es una dictadura de nuevo cuño. Y para ello le propongo que depongamos a ambiciones personales y o partidistas en áreas del bienestar nacional. Establecer como único propósito de lucha recuperar la democracia. Convocar a los representantes de los demás sectores de la sociedad a integrarse a la Mesa de la Unidad para que opinen y apoyen, para que una vez estructurada una unidad se afine una estrategia y se maneje el discurso agua abajo hasta las mínimas expresiones de la sociedad. Convocar actores el 4 de febrero y 27 de noviembre, integrar la MUD y dedicar un esfuerzo para motivar y convencer a los sectores chavistas. Mantener un equipo de trabajo permanente multidisciplinario que oriente la lucha nacional. Minimizar la confrontación entre los diferentes sectores de la MUD, porque esto solo beneficia al oficialismo, y promover estrategias de acercamiento hacia la población chavista. Ok, Carlos Gullón integra Avanzada Progresista, que es de Henry Falcón. Para muchos en la oposición, Henry Falcón es un infiltrado. Para muchos en la oposición, Henry Falcón, posterior a las denuncias de corrupción, independientemente de que hayan sido por motivos políticos o ciertos, en la Asamblea buscó acercarse al gobierno y buscó bajar la protesta. ¿Puede garantizar Carlos Gullón que Henry Falcón no es un infiltrado? Yo creo que Henry Falcón es un excelente gobernador de Estado. Henry Falcón ha hecho, primero como alcalde de Barquisimeto y ahora como gobernador del Estado Lara, que ha repetido ya, fue reelecto, ha hecho una excelente labor de gobierno progresista. Y es la representación del progresismo versus lo que hoy
está destruyendo el país, que es el castrocomunismo. Ok, pero ¿cómo se puede dialogar con el castrocomunismo? Lo replanteo así. Pero es que hasta en la guerra de Vietnam con Estados Unidos se estaban matando y había una mesa de diálogo. Ok, pero Ese es el planteamiento que hace Henry. Ok, lo entendemos en condiciones normales, pero cuando un gobierno va poco a poco por la cabeza así estilo hirviendo a la ranita, va, ok, Carlos Gullón, tú eres pana, pero mañana te abro una investigación. Voy a poner el caso de Escarano. Escarano no se conforman con meterlo preso. O sea, lo meten preso, lo condenan a 1 año por mencionar una de las 3 figuras políticas importantes que están presos hoy en día. Ah, no, ya le quedan 5 meses. No, vamos a inventarle otro juicio ahora. Entonces, el juicio es violencia de género. Ah, no, pero violencia de género es muy poquito. Vamos a inventarle un juicio de violencia de género contra una militar que te puedes arriesgar a 20 años de prisión. Entonces, cuando tú ves que no hay un deseo de conversación del otro lado, ¿cómo te puedes sentar a conversar? Pero el hecho de conversar con los actores políticos nacionales te promueve ante el colectivo chavista, te promueve el acto de que vas a observar una persona que representa los intereses de esa gente que está descontenta hoy día. Yo creo que nosotros no podemos abandonar el diálogo. En primer lugar, las demostraciones, tú me la acabas de dar, la expresión de los colectivos. Este régimen ha venido desde hace bastantes años mandando oleadas de jóvenes de todo el país a ideologizarlos y entrenarlos allá en Cuba. Las resultantes de esto las vimos en los meses de febrero y marzo, como un guardia nacional con acento cubano le disparó a Geraldine en Valencia y la mató con un tiro de escopeta en la cara. Ese tipo de cosas que uno dice, ¿son cubanos? No, son venezolanos entrenados en Cuba. Y aquí tenemos un lote muy fuerte de venezolanos entrenados en Cuba. Algunos de ellos se apartaron porque no son asesinos, pero hay un gran bloque que han venido demostrando no tener escrúpulos y defienden esta cosa que llaman revolución a consecuencia de matar a cualquier persona, y que el día de mañana, si nosotros no vamos a través del diálogo y a través de la vía constitucional que promueva la paz, nosotros podemos tener un enfrentamiento nacional que nos puede causar demasiadas muertes en Venezuela. Me quedan apenas unos 3 minutos. Para Carlos Gullón, lo que vivimos es una dictadura en Venezuela. ¿Hay posibilidades democráticas de rescatar al país? ¿O teme Carlos Gullón que la necesidad lleve a otro 4 de febrero? Yo le hice una recomendación a Maduro hace unos meses de que renunciara, por cuanto su renuncia puede aliviar la válvula de presión. Nosotros estamos sentados en un polvorín, en un barril de pólvora. Yo creo que el pueblo de Venezuela viene en un proceso digamos, de presión por la cantidad de anormalidades que viene sucediendo en el país. Y el pueblo venezolano, por naturaleza, es un pueblo libertador, es herencia libertador. Si fuera otro pueblo, yo diría, nos van a subyugar por siempre. Pero el pueblo de Venezuela no se va a permitir. ¿Cómo vamos a hacerlo? En primer lugar, yo pienso que todas las cabezas, es mi propuesta al país, todas las cabezas visibles de Venezuela debemos ponernos de acuerdo. Aquí no que aparezca una primera y después otra, no. Ponernos en un acuerdo, afinar una estrategia política. Esa estrategia política debe llevar un discurso político y producir agua abajo la incorporación, la inclusión de todo el pueblo venezolano en la recuperación de las libertades constitucionales. Yo tengo absoluta seguridad de que si nos acordamos, para el próximo proceso electoral de la Asamblea Nacional, nosotros ganamos la mayoría y ahí empieza un proceso diferente para nuestro país. ¿Y si no se gana la mayoría? Sí la vamos a ganar si nos ponemos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se acaba con un concepto estilo el Yahagua? Donde yo soy pobre pero soy el macho. Donde yo me monto en un avión de PDVSA porque me da la gana. Donde yo tengo una niñera que quién sabe cómo la paga porque la niñera aparece fotografiada en diferentes lugares del mundo y se va armada. Y donde no te metas con mi niñera. Donde yo monto una paragobernación a Miranda. O sea, todo inconstitucional. Pero yo estoy aquí porque yo soy el poder. ¿Cómo se acaba con ese abuso que era el que se criticaba en el 92? Tomando el poder político. Nosotros el secreto para poder empezar a solucionar e institucionalizar el país es tomando el poder político. Yo creo que los venezolanos de bien vamos a ponernos de acuerdo. Yo tengo absoluta seguridad que el sector del chavismo, los compatriotas del chavismo, nos vamos a acordar para poder lograr construir una salida pacífica de esta crisis. Y vamos a producir el día de mañana un gran encuentro de voluntades. En el momento que nosotros entendamos que las decisiones políticas de este país pasan por el encontrarnos todos los venezolanos, por respetar las decisiones de otros y por no seguirnos destruyendo entre nosotros,
nosotros vamos a lograr conseguir ese camino de paz, de bienestar y progreso que los venezolanos necesitamos. Se me acaba el tiempo, una última inquietud. ¿Se unen Avanzada Progresista de Henry Falcón con Movimiento Progresista de Liborio Guarulla? Estamos en un proceso de conversaciones. Yo formo parte de una comisión de 5 miembros de la Dirección Nacional de Avanzada y estamos en un proceso de conversaciones, y lo importante es que todos aquellos compatriotas que tengan aceptación hacia el progresismo, que es la contrapartida demostrado en hechos en el Estado Lara de lo que es el castrocomunismo, vamos a reunirnos en un solo esfuerzo. Y en 5 segundos, Henry Falcón era el vicepresidente de Capriles. Se alejó de Capriles, se junta a Capriles. ¿Cuál es esa realidad? Están trabajando como equipo, y yo tengo absoluta seguridad que los venezolanos, cuando nos corresponda elegir el día de mañana, vamos a tomar muy en cuenta a Henry Falcón, muy probablemente para que sea nuestro próximo presidente. Yo creo que Henry sería un excelente presidente de Venezuela y hablaría o representaría a millones de venezolanos que hoy están descontentos con esto que llaman revolución. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Gullón Celis, capitán retirado del Ejército, una de las personas que participó el 4 de febrero, que ustedes pudieron apreciar en estos 20 minutos de conversación cómo fue su evolución y cómo encontró delitos en el gobierno de Hugo Chávez que lo llevaron a brincar la talanquera en el buen sentido de la palabra. Hasta un próximo programa, amigos.